no ha sido fácil, básicamente porque todo esto está involucrado en medio de una gran incertidumbre. No sabemos qué va a suceder a final de cuentas con el tema de la reforma a la salud, y siempre la incertidumbre involucra preocupación, angustias y muchas veces dificultad para dar los pasos que uno quiere dar a final de cuentas. Yo soy de los que pienso que el sistema de salud creo no requiere un cambio tan profundo como para resolver de tajo pues con una reforma de la salud todo. Yo creo que el sector de la salud tiene cosas maravillosas para la población colombiana. Hola a todos, bienvenidos a Semana. Hoy está con nosotros un invitado muy especial que está de celebración. Es el doctor Luis Eduardo Cavelier Castro, urólogo, y hoy gerente general de la clínica de Marley, que está por estos días, doctor, celebrando 120 años de fundación. Bienvenido a Semana, doctor. Muchas gracias por tan gentil invitación y sí, estamos muy contentos en estos días celebrando ya 120 años de existencia de la clínica de Marley, lo cual pues por supuesto nos enorgullece muchísimo. 120 años suenan, digamos, muy fáciles de decir, pero uno se imagina que hace 20 años el país pues era un país totalmente distinto al que conocemos hoy, muy rural, con unas condiciones además de salubridad muy complejas. La historia es muy larga, pero cuéntenos, doctor, brevemente, ¿cómo nace este sueño de crear una clínica en la Bogotá de 1903? Pues sí, tiene razón, realmente pues hacer una institución de salud para esa época pues era tremendamente complejo. El país vivía unos momentos de incertidumbre debido a que recién pasaba la guerra de los 1000 días. En ese momento Colombia perdía el canal de Panamá. Además, y todas las implicaciones que eso generaba, pero aún así el doctor Carlos Esguerra Gaitán con su hermano tomaron la decisión de formar una institución de salud, un sanatorio que llamaban ellos, básicamente con el ánimo de implementar un nuevo modelo de salud distinto a lo que venía sucediendo en Bogotá, que de hecho pues la salud la prestaba básicamente el Hospital San Juan de Dios y algunos sanatorios, algunas entidades más manejadas por religiosas. Entonces ellos crearon pues la clínica en ese momento en una finca que se llamaba Marley, y es la razón por la cual la clínica tomó ese nombre a final de cuentas. Inicialmente la razón social era Casa de Salud y Sanatorios. Más adelante la gente empezó a conocerla como la Casa de Salud Marley, por el hecho de que pues, la finca la reconocían como tal. Y hasta 1928 fue cuando ya en escritura se conformó la Clínica de Marley S.A., que es la existente hoy en día. Caray, yo sí estoy siempre muy sorprendido al revisar la historia, porque hacer una institución de salud en esa época donde prácticamente, de hecho, no había acueducto en la clínica como tal, eso llegó unos años después ya cuando... Pues, sí, como una Bogotá, década después más o menos, exactamente, ¿no? Llegó el acueducto, ya la electricidad, entonces las condiciones eran muy precarias y pues muy valientes realmente. Pensaba yo que si hoy es difícil hacer medicina, hoy es difícil hacer diagnósticos, imagínate en ese momento, ¿no? Claro. ¿Cómo era la calidad sanitaria del país en esa época? ¿De qué se moría la gente? Uno se imagina, digamos, pues una ciudad que incluso para el momento en que nace la clínica, eso era todavía lejísimos, o sea, casi que la ciudad llegaba nomás hasta el centro, o lo que hoy conocemos como el centro de la ciudad. Así es, sí. Realmente la clínica o la Casa de Salud Marley del momento estaba bien alejada del centro de Bogotá, que era pues lo que formaba pues la población de ese momento, que leía yo en la historia que eran alrededor de unas 96.000 personas en Bogotá. Y la gente tenía que llegar a caballo prácticamente o en carruajes, y ya en su momento se creó el ferrocarril del norte que pasaba por lo que hoy en día es la carrera La Caracas, y paraba un poco más adelante hacia el norte, y las personas regresaban ya en burro o en carruaje a la clínica hacia el sur. Entonces pues era complejo. Revisando la historia pues hay una serie de anécdotas muy especiales, porque
Dice la historia, por supuesto escrita por el doctor Esguerra, que en las primeras semanas ya habían atendido 3 pacientes. Wow. Entonces Y era toda una hazaña. Eso era una hazaña atender y que llegaran 3 pacientes. Entonces es una historia muy especial, muy bonita, que pues obviamente fue el comienzo de algo muy importante, yo diría, para la medicina colombiana, a final de cuentas, ¿no? Claro. Entiendo, doctor, con usted al frente hoy como gerente general, ya es la 3ª generación de los Cavelier que está, digamos, como al frente de esta institución. ¿Cómo termina involucrada su familia y cómo ha permanecido por más de 90, 80 años, digamos, como parte importante y de liderazgo de esta entidad? Sí, en realidad la razón por la cual mi familia está en Colombia es porque mi bisabuelo vino a finales del siglo XIX por motivos de la construcción del Canal de Panamá. Él finalmente se radicó en Cartagena y tuvo pues 2 hijos. Uno de ellos, mi abuelo Jorge Cavelier Jiménez, el médico urólogo. Todos ustedes son urólogos, todos además, somos urólogos, ¿no? Todos somos urólogos, mi abuelo, papá y yo. Y mi abuelo desde los años 20 se vinculó muy directamente con la clínica. Ya en el 28, que hubo una recomposición accionaria grande, mi abuelo pues realmente entró a tener, digámoslo así, un componente accionario importante. Ya más adelante él fue gerente por muchísimos años, papá también durante 30 años. Ahora pues me ha correspondido a mí, gracias a la vida, liderar la clínica y ya estoy en esto hace 17 años, ¿no? Sí, señor, como recogiendo ese legado también. Sí, es que es bonito. Además es que eso es lo que yo creo que ha hecho la esencia de la clínica, a final de cuentas, ¿no? Alguien me preguntaba algún día que dónde estudié yo, pues, para ser administrador y gerente. Yo le digo, no, yo soy de la Universidad del Comedor. Yo aprendí a la gerencia en el comedor de la casa porque toda la vida, durante todos los años, desde muy chiquito, realmente lo único que se hablaba en la casa y en los almuerzos, comidas, era de la clínica, y en los problemas y en las cosas buenas de la clínica. Luego acompañando a papá en sus fines de semana que íbamos pues esperábamos a papá afuera de la clínica mientras que él veía a sus pacientes. Y bueno, ya después como médico pues las cosas se fueron dando para que yo esté en este momento, ¿no? Claro. En estos 120 años, doctor, usted a la prensa nos contaba hace unos días como de los grandes hitos que ha tenido la clínica. Por enumerar algunos, pioneros en materia de rayos X, hacen una labor también muy bonita en materia de trasplante de médula ósea, que quizás ustedes también han sido como la punta de lanza en esa materia. ¿Puede resumirlos un poco esos hitos que han sido importantes para los 120 años de esta institución por la que han pasado, digamos, tantos colombianos? Sí, es cierto, es que la clínica ha vivido todo lo que una institución de salud puede vivir. Realmente es que en 120 años pasan muchas cosas, muchos eventos internos propios de la institución, por supuesto, y muchísimos eventos nacionales e internacionales que obviamente la impactan. Hemos vivido pestes, pandemias, epidemias, por supuesto crisis económica, las situaciones generadas por las guerras mundiales también, claro, que debilitaban a final de cuentas la economía nacional y por supuesto la propia de la clínica. Y esos momentos fueron los que pues a final de cuentas hicieron de Marlí una institución mucho más sólida y fuerte a través del tiempo, ¿no? Programas como por supuesto el tema de radiología. Marlí fue una institución importantísima, fundamental a través del doctor Gonzalo Esguerra en impulsar la radiología en Colombia, fue clave. Mencionabas el tema de trasplante de médula. La clínica de Marlí es sin duda líder, yo diría que pues sin duda en Colombia, pero yo llevaría pues esas palabras hacia el medio latinoamericano en las diferentes modalidades de trasplante de médula. Se han hecho ya más de 2.500 tratamientos con resultados realmente maravillosos, entendiendo que se tratan patologías difíciles, complejas, pero caray, siempre tratando de ayudar a las personas que están en esos momentos con especial cariño, a final de cuentas, ¿no? Claro. En estos 20 años ustedes también han sido testigo
y de alguna manera semillero de muchas especialidades de la salud. Y de hecho uno a pensar en 1903, pues yo imagino que los médicos pues se contaban con los dedos de las manos y más que todos los especialistas. ¿Cómo ha sido también ver crecer esas especialidades? ¿Ustedes de alguna manera fueron de las primeras instituciones decididos realmente a formar enfermeros, que es digamos, un profesional de la salud indispensable en la atención? Háblame un poco también acerca de ese acompañamiento y de ese ver crecer, digamos, a tantos profesionales de la salud en estos 120 años. Sí, es cierto, yo sí creo que la clínica ha sido la cuna realmente de muchísimos brillantes y realmente pues maravillosos médicos desde su fundación. Sus fundadores y los que siguieron adelante eran realmente reconocidos a nivel nacional, gente muy bien entrenada, que fue el semillero a final de cuentas para que crecieran tantas instituciones y se formaran tantos médicos, ¿no? Hoy en día, por supuesto, pues tenemos un grupo de médicos pues muy importantes, con un reconocimiento pues muy especial. El tema de la enfermería es muy importante. Yo siempre le resalto a las enfermeras en nuestras reuniones con ellas, es que yo admiro muchísimo la profesión de enfermería. Me parece que es una de las áreas de la salud más especiales, más bonitas. Sí. Ese contacto que tienen las niñas y los enfermeros hoy en día con el paciente es muy especial. A veces los médicos estamos un poquito más alejados del paciente, porque pasamos a veces a las carreras a ver a los pacientes, etcétera. Sí. Entonces ellas, caray, están siempre tan cercanas, tan involucradas con el paciente, que me parece muy lindo, ¿no? Mi abuelo precisamente fue, pues, 2, 3 ocasiones presidente de la Cruz Roja Colombiana, y él fundó la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja. Sí. Él la creó. Entonces, siempre esa relación pues con todas esas áreas de la salud pues han sido muy estrechas en la clínica. Sí. Doctor, estos 120 años de la Clínica de Marley coinciden con una crisis que se viene gestando ya desde hace un buen tiempo, quizás un par de años atrás, pero que digamos que este 2024 ha sido el año determinante de esa crisis, el año, digamos, de escasez de medicamentos, de una crisis económica profunda del sistema. ¿Cómo ha sido, digamos, también encarar esa circunstancia usted como gerente de la clínica? ¿Con qué ojos lo ve? Mira, no ha sido fácil. Básicamente porque todo esto está involucrado en medio de una gran incertidumbre. No sabemos qué va a suceder a final de cuentas con el tema de la reforma a la salud. Y siempre la incertidumbre involucra preocupación, angustias y muchas veces dificultad para dar los pasos que uno quiere dar a final de cuentas. Yo soy de los que pienso que el sistema de salud creo no requiere un cambio tan profundo como para resolver de tajo pues con una reforma a la salud todo. Yo creo que el sector de la salud tiene cosas maravillosas para la población colombiana, tiene problemas. Yo ajustaría esos problemas, claro. Yo me centraría en problemas además muy complejos, muy difíciles de solucionar, que llevaría mucho tiempo llevar a buen término esos deseos. Te contaba hace un rato, viajo mucho por el país, me encanta viajar por las regiones del país y ve uno las bondades que ha traído en las últimas décadas el sector salud, pero igual ve uno las deficiencias y los problemas que hay en la periferia, sí, en la parte rural. Negar. No se pueden negar. Pues qué buena oportunidad entender que eso sucede, y sería maravilloso concentrar, por ejemplo, de verdad, todos los esfuerzos en resolver esa situación y de golpe no romperlo, lo bueno que tiene el sistema hoy en día, que es mucho realmente. Los que hemos vivido, digámoslo así, la salud antes de la Ley 100, las reformas, por supuesto con la Ley 100, lo que vino después, la gran mejoría pues en todo sentido. Pues hombre, sabemos que esto ha mejorado sustancialmente a través del tiempo, ¿no? Se dice que es el logro social más importante del país en los últimos 30 años. Sin duda, mira, cuando yo estaba en mi residencia en el Hospital de la Samaritana, que precisamente fue fundado por mi abuelo también, nosotros le teníamos que entregar un pequeño papelito a los pacientes para decirle, mire, es importante para su cirugía
que usted compre estos medicamentos, compre estas suturas, compre estos insumos para poderlo operar, y el paciente Los llegaba... insumos también. Todo. Llegaba con sus cajitas y sus cosas para la cirugía. Y bueno, y ayudábamos todos en todo sentido. El hospital, por supuesto, tenía muchas cosas, pero había mucho problema para prestar un buen servicio de salud. Claro. Eso evolucionó sustancialmente. Y bueno, como todo proceso, es con calma, con cuidado, con prudencia, y yo creo que eso es lo que pensaría yo que se debería hacer: guardar lo bueno y corregir lo que no está funcionando bien. Claro. Usted hablaba ahora de poner los esfuerzos en ciertas cosas que evidentemente el sistema de salud necesita ajustar. ¿Dónde pondría usted esos esfuerzos? Sin duda en el tema rural, me parece importantísimo. Tratando de ser consciente que manejar una institución, formar una institución y operar una institución a nivel rural no es fácil. Y yo creo que hay que comenzar de a poco, ir creciendo de a poco. Eso me parece fundamental, y no tratar de abarcar todo lo que la salud puede ofrecer hoy en día en lugares tan apartados, porque termina siendo muy difícil, a final de cuentas, operar y mantener esa operación, a final de cuentas, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, el tema rural, sin duda. Si hay aspectos de orden, si hay de aspectos o inquietudes de orden económico, de la forma en que llegan los recursos a las IPS, etcétera, pues, hombre, entrar a concertar un poco el tema de esos recursos, si hay un giro directo o no, puede ser interesante, sin duda. Y ese tipo de ajustes creo que es lo que yo plantearía inicialmente para que de a poco, gobierno tras gobierno, se fueran fortaleciendo las cosas, pero dándole un seguimiento al tema, ¿no? Porque es que... Y no cortarlo de tajo. Es que en salud arrancar de nuevo es muy, muy difícil, y seguramente pues va a tomar tiempo para llegar a un buen nivel, ¿no? Claro. ¿Qué destaca usted de este sistema de salud? Bueno, que efectivamente ya no es como lo conocíamos, está muy, muy fracturado, pero de este sistema de salud que nos ha acompañado en estos últimos 30 años, ¿qué destaca usted, doctor? A ver, sin duda la posibilidad de que la población colombiana tiene acceso a la salud. Que sea garantista. Eso es clarísimo, eso es muy, muy importante. Con problemas sí, pero hay acceso, a final de cuentas. Eso pues es una ganancia gigantesca. La posibilidad de que las personas, por ejemplo, tengan acceso a tratamientos de patologías de muy alta complejidad, y eso sí que el sistema de hoy en día lo maneja muy bien. Fíjate que estamos hablando del tema de trasplante de médula. En la clínica llegan esas patologías que son muy complejas, linfomas, leucemias, etcétera, que de otra manera sería imposible que una persona tuviera la posibilidad de hacerse un tratamiento de la complejidad de un trasplante de médula. Claro. Esos son temas que todo esto ha hecho que pues, la salud lo ha logrado en nuestro país, gracias a Dios. Y ahora pues con esa angustia de qué va a pasar con ciertas EPS, hay EPS que han pedido su liquidación, hay otras que están en liquidación, otras que están intervenidas. Entonces, pues no sabemos por dónde vamos a final de cuentas, ¿no? Doctor, pero lo que sorprende es que usted mencione la palabra incertidumbre, ¿cierto? Como cabeza de una clínica tan grande, con tanta trayectoria y tanta historia. No se imagina uno entonces cómo están los pacientes, ese paciente que está con una enfermedad de alto costo, con una enfermedad que requiere acceso inmediato, que no da espera, que viven también esa incertidumbre. ¿Qué han podido ustedes, digamos, en esta crisis sentir por parte de los pacientes? ¿Qué necesidades urgentes tienen? Que es, digamos, donde se concentra realmente la cara de la crisis. Claro, todos vemos en los medios de comunicación el problema de los medicamentos, el acceso a la salud, ciertas restricciones, etcétera. Eso es muy preocupante, muy, muy preocupante. Es un reversazo pues que es costoso a final de cuentas, sí. Es muy costoso para el país, y nosotros pues hemos venido pues mirando eso con muchísimo cuidado. La clínica siempre se ha caracterizado por ser muy prudente con sus decisiones, claro. Y yo creo que es el momento más importante para ir con calma, seguir creciendo. Pienso que de golpe pues hay que ir de a pocos en este momento,
Pero yo creo que es importantísimo, por ejemplo, ir renovando tecnología, mantenerse al día. De golpe un gran proyecto, pues hay que mirar un poquito cómo se va a conformar el tema de la salud para poder encaminarlo correctamente. Rezagarse en tecnología, por ejemplo, es un gran problema, es un error complejo para una institución de salud. Claro, no se pueden permitir eso. Es que después ponerse al día es muy complejo, muy costoso. Entonces, pero ¿cómo hacerlo, doctor? O sea, ¿cómo hacerlo en medio de una crisis que directamente está tocando las finanzas de esas entidades de salud? Ahí viene el problema de los recursos y el recaudo y el problema de las carteras que estamos todos manejando, que si bien es cierto, las EPS están haciendo su mejor esfuerzo para ir pagando sus deudas con las IPS, pero viene el problema de lo que mencionan los expertos, que la UPC no alcanza, el tema de los presupuestos máximos. Entonces, pues hay dos lados de la moneda, dos visiones que, pues hay que... ese es otro tema que yo trabajaría muchísimo, ¿no? Que es que si no estamos de acuerdo realmente en el tema de la UPC, pues caray, ponerse a trabajar intensamente, juiciosamente, revisar realmente el tema de los costos, de la siniestralidad, para tratar de llegar a un punto intermedio y un consenso de la UPC y el tema de los presupuestos máximos, y arreglar eso que es tan importante para el camino de la salud en Colombia, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado. Claro, si los recursos no están, más difícil es, por supuesto, manejar una institución. Siempre pensamos nosotros en nuestro propio recurso humano, debemos protegerlo como dé lugar realmente, mantener su posición, mantener la economía de la clínica y por consiguiente la economía de la ciudad y del país, ¿no? Claro, hemos documentado acá, doctor, en la revista casos de instituciones, incluso muchas de ellas muy, muy grandes, muy prestantes, que han tenido incluso que cerrar salas de cirugía, que no están logrando tener dotación incluso para cosas que son de primera necesidad. ¿Cómo lo están viviendo ustedes, digamos? ¿Cómo están afrontando ustedes este temporal y esta crisis? Mira, la clínica, y eso se lo aprendí a papá, siempre ha tenido una política muy cuidadosa y cautelosa con el tema económico. Siempre es una institución que ahorra y tiene una serie de recursos guardados precisamente para manejar crisis. Manejamos, gracias a Dios, con mucho éxito la pandemia que fue tan dura. Y ahora pues esta situación donde muchas veces la cartera se va agrandando, se va engordando. Todos hemos oído el cuento de que tantas instituciones están cerrando salas de cirugía, cierto tipo de servicios, urgencias incluso, ¿no? No, es que hasta servicios de pediatría que uno no se imagina. Que es increíble lo que se necesita y están cerrando. Pero uno de este lado entiende la situación de las entidades de salud que se ven en la obligación de tener que cerrar, y son decisiones muy dolorosas, sin duda, para los administradores de esas instituciones. ¿Ustedes se han visto abocados, digamos, o enfrentados a una situación parecida? No, gracias a Dios no, afortunadamente. Pero siempre piensa uno, oye, ¿qué pasa si finalmente los recursos se aprietan y yo no tengo la movilidad económica para mantener la operación sana y pues como la tenemos hoy en día? De tal manera que eso pues es angustiante a final de cuentas que llegue uno a ese momento. Pero bueno, hay que ir pensando para tratar de minimizar un efecto de esas características, ¿no? Usted mencionó ahorita un momento que fue determinante para los sistemas de salud, no solo de Colombia, sino del mundo entero, que fue esta pandemia del COVID-19. Y frente a eso, este gobierno en especial, digamos, ha sido un poco radical, ¿no? Ha lanzado acusaciones muy serias, dolorosas, en el sentido de que las instituciones de salud casi que se lucraron, ¿no? Supuestamente en medio de esa crisis. No. ¿Cuál es su visión? Es que es muy duro, ¿cierto? Sí, es como una bofetada para los médicos y para el personal de salud escuchar una cosa así. Fue terrible la pandemia en todo sentido, por supuesto para las personas, para la comunidad, etcétera, para nosotros también, el cuerpo médico, enfermeras, administradores, etcétera, etcétera. Pues sí es triste oír que hubo lucro con eso, realmente. El esfuerzo fue gigantesco. Todos los pacientes, por supuesto, que llegaron a la clínica de Marley, y estoy seguro que en todas las instituciones que llegaban a los servicios de urgencias, eran atendidos sí o sí. Eso no había duda en ese sentido, que había que trasladar a algunos pacientes porque estábamos
pacientes colapsados por completo, no teníamos más respiradores, etcétera, etcétera. Yo sí creo que la pandemia fue, dentro de la enorme complejidad que eso implicó, fue muy bien manejada. A final de cuentas, los que vivimos esa situación, así lo entendemos. Y cuando uno vive las cosas en carne propia, uno realmente creo que puede hablar uno con mucha validez, a final de cuentas, ¿no? Claro. Doctor, por estos días, en esta legislatura, el gobierno quiere insistir nuevamente con el tema de la reforma a la salud. Usted habla ahorita que no se conoce muy bien, que un poco el sector va como a tientas, ¿no? Porque hay muchos escenarios que no son muy claros. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el papel de las famosas gestoras de salud y demás? ¿Qué tanto siente usted que el gobierno ha socializado con actores tan importantes como ustedes esa reforma? Pues mira, eso ha sido difícil, tan es así que yo creo que ustedes, además que están tan bien informados siempre, pues como que ninguno tenemos claridad de para dónde va esto, no tenemos claro cuál es el norte, el camino a seguir. Yo solo aspiro que este semestre, en esta legislatura, caray, el gobierno y el Congreso de la República tome decisiones para poder seguir adelante, a final de cuentas, ¿no? Pero ese estado en que estamos, pues no es bueno, y claro, el que más sufre a final de cuentas termina siendo el paciente, ¿no? Los pacientes, y pues eso no se puede permitir. Entonces, Dios quiera que eso se logre resolver rápidamente, que haya unos consensos. Es que hay unas situaciones tan difíciles y de regular ejecución en el sector de salud que, vuelvo y te insisto, centrarse en eso, centrar en las problemáticas actuales y dejar que lo bueno corra, porque pues por ahí va bien las cosas, ¿no? Entonces, ¿ha faltado diálogo, doctor? ¿Siente que ha faltado diálogo? Pues yo creo que en medio de todo sí, ¿no es cierto? Yo creo que la información llega como a pedazos. No, por ejemplo, el tema de las gestoras. No tiene, o yo por lo menos no tengo con absoluta claridad cuál va a ser el exacto papel de las gestoras. Hay muchas aristas dentro del papel de una EPS hoy en día que como que va a terminar siendo lo mismo en una gestora o con algunas cosas menos, otras más, pero no hay claridad. Entonces yo creo que eso es parte del problema y lo que genera esa incertidumbre de la que hablábamos, ¿no? Claro. Doctor, lo despido con una última pregunta que tiene que ver con el famoso giro directo. El gobierno nacional ha dicho en reiteradas ocasiones que esa es un poco como el salvavidas del sector, ¿no? Que desde el momento en que el gobierno decide hacer esos giros directos, no a través de las EPS, sino directamente con las prestadoras, pues el sistema está como saliendo a flote y se está saneando y que ellos están al día de más. En el caso de la Marley, ¿cómo ha sido realmente? A ver, mira, nosotros tenemos un componente muy importante en el sector de medicina prepagada y un componente, por supuesto, en el sector del PBS, ¿no? El Plan Básico de Salud, un tema de trasplantes y otro tipo de manejos de patologías de alta complejidad. Sí, a ver, una vez se surten todos esos temas y problemas desde el momento en que se atiende el paciente, facturación, glosas, los idas y venidas, y finalmente la EPS y la IPS concertan, digámoslo así, una factura. El pago se está dando en este momento de una manera un tanto más fluida. Realmente, en nuestro caso particular, tenemos problema de lo que venía el año pasado realmente, que tenemos mucho problema para esos pagos todavía y deudas viejas realmente. Entonces, lo del pago directo, pues me parece importante, es interesante sin duda, pero en la medida que todo el proceso de la facturación, auditoría, etcétera, fluya y los recursos rápidamente sean asignados, ¿no? Entonces, ese es otro gran reto que tiene esta reforma realmente, para que eso realmente fluya y haga que las instituciones prestadoras de salud reciban sus pagos oportunamente, que es lo correcto al final de cuentas, ¿no? Lo triste es que, y ya está pasando, para mucha gente, sobre todo escasos recursos, la salud se está volviendo un gasto de bolsillo. Claro. Un gasto adicional al mercado, el arriendo, los gastos normales. La salud pasó a ser realmente hoy en día
un gasto para millones de personas. Cierto, y eso, pues eso lo estamos viendo, realmente las personas están teniendo que sacar más dinero de su bolsillo para pagar medicamentos, servicios, etcétera, porque el sector en este momento, como no está debidamente articulado y siguiendo pues un camino organizado todos para el mismo lado, pues ha hecho que a final de cuentas la gente se sienta muy resentida y ante los problemas de salud, pues no hay otra opción, pues se hace necesario ese gasto adicional. Es un retroceso, bueno. ¿no? Es un retroceso a final de cuentas, es un retroceso. Pero bueno, confiamos en que eso se resuelva pronto porque como que no da mucho más tiempo esto, ¿no? ¿Usted está optimista, doctor? Sí, yo soy una persona optimista. Yo creo que uno como gerente, como médico, debe ser optimista en todos sus actuares, pero a la vez muy realista con la situación nacional y mundial. Esto no es un problema solo de nuestras propias fronteras. Esto es un tema que trasciende y va mucho más allá de la situación en política mundial, las guerras y todas esas situaciones que nos impactan, no más las elecciones que vienen ahora en Estados Unidos, lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, hay que mirar con mucho cuidado eso y ser muy realista de lo que está pasando para poder entender lo que uno debe hacer y ejecutar de la mejor forma posible ese optimismo, ¿no? Claro que sí. Doctor Cavelier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy querida, muy amable. Vale. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y en semana.com.